Tiene la palabra a continuación don Hugh Thomas. Su conferencia lleva por título La residencia de Cortés. Muchas gracias por la invitación para venir aquí. Es un gran placer y un honor estar aquí con ustedes. Durante la Edad Media, un sistema legal muy interesante se desarrolló en España, por el cual los funcionarios públicos, al final de su carrera, debían presentarse a una investigación pública. A esto se llamaba residencia, dado que después de la renuncia o desempleo, el funcionario debía permanecer en su residencia por un mes o a veces 50 días, mientras las acusaciones sobre el uso de poder eran presentadas en forma de preguntas. Esta práctica quizás se originó en el Código de Zenón en el siglo V en el Imperio Romano del Oriente. Los detalles estaban específicamente proporcionados en el Código de Leyes de la España medieval, conocidos como las 7 partidas. En el Nuevo Mundo, generalmente, los funcionarios también debían presentarse a este mismo procedimiento. El juez de la residencia era un letrado especialmente designado que preparaba el cuestionario de manera directa con preguntas tales: ¿cómo cumplió el funcionario las instrucciones que se le encargaron? Luego se escuchaba a los testigos y el juez rechazaba a aquellos que consideraba parciales. La mayoría de los conquistadores y pontantes deberían someterse a un interrogatorio de este tipo. Por ejemplo, Diego Velázquez, Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo, Gonzalo de Guzmán. La investigación de Velázquez y de Montejo no ha sido publicada, pero yo las he consultado por interés. La de Velázquez es muy modesta. Ninguno de los eventos significativos en su larga vida son discutidos. Lo que sucedía a menudo es que a la persona que estaba siendo investigada se le daba una lista con preguntas respaldadas por testigos. Después, el funcionario sujeto a la residencia tenía la oportunidad de presentar sus propias preguntas en sus propios testigos. Y finalmente, el juez anunciaba si el funcionario en cuestión se había conducido bien, adecuadamente o mal. En el siglo XVI habrían habido casi 200 residencias trasladadas al Nuevo Mundo, tanto Nueva España, México, Guatemala, Panamá, Perú, como Santo Domingo. Y en la época de Felipe II en España misma, habían 600 residencias. No puedo dejar de pensar que la política actual de tanto España como la Unión Europea se beneficiaran enormemente si tal sistema todavía existiese. La residencia más larga de todos y que produjo la mayor cantidad de material fue la de Hernando Cortés. Estos documentos están ahora en los legajos 220 a 225 en la división conocida como Justicia en el Archivo General de las Indias en Sevilla. Los documentos están listados de la siguiente manera: legajo 220, 584 folios; legajo
legajo 221, 318 folios, legajo 222, 273 folios, legajo 223, 400 folios, legajo 224, 300 folios, legajo 255, 8 piezas, una pieza siendo una subdivisión de documentos mayor que un folio. Este vasto documento, la residencia de Cortés, nunca ha sido impreso en su totalidad, pero se han realizado algunas publicaciones parciales. Por ejemplo, en la renombrada colección de documentos inéditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas, 42 tomos, Madrid, 1864, en la que existen 2 tomos, 27 y 28, que publican unas secciones de la residencia. Ignacio López Rayón también publicó 2 tomos de extractos de los testimonios de la residencia, no el mismo que la otra, en 1822, y en tomo 2 de sus documentos cortesianos, José Luis Martínez, el famoso hombre de las letras mexicano, publicó otros documentos, aunque algunos ya aparecían en la colección de documentos inéditos de López Rayón. En mi libro, La conquista de México, yo también publiqué algunos pasajes desconocidos hasta ahora de la residencia. Por ejemplo, a principios de 1520, Cortés convocó a Moctezuma y otros nobles mexicanos, mexicas, si nos atrevemos a llamarlos así, y consiguió que reconocieran su vasalaje hacia Carlos V. Esto se encuentra enfatizado en las páginas 322 a las 325 de la edición inglesa de mi libro y en páginas 364 a las 367 de la edición española. Es tan solo uno de los textos originales de mi libro, pero me parece que probablemente sea el más interesante de todos. Uno de los españoles ahí presentes en este encuentro entre Cortés y Moctezuma eran Juan López de Jimena, quien describe los encuentros como juntas. Se hizo la junta de muchos señores, entre los que se incluye uno de los abogados de Cortés, Pedro Hernández, originario de Béjar en Extremadura, quien tal vez fuera escribano de Diego Velázquez. Juan de Cáceres y también mayordomo de Cortés, aunque era analfabeto. Ocheguía, el paje encargado de vigilar a Moctezuma, que probablemente provenía de Sevilla. Juan Jaramillo, que era o bien de Salvatierra o bien de Villanueva de Barcarota en Extremadura. Andrés de Tapia, procedente del mismo pueblo que Cortés, Medellín. Alonso de Navarrete, nacido en Guadix. Alonso de la Serna, tal vez de Jaén. Y Francisco de Flores, también de Medellín. De estos, Francisco de Flores recuerda que se le había explicado a Moctezuma, tal vez por primera vez, cómo su tierra sería desde entonces gobernado por un señor, Cortés o el emperador Carlos V, proveniente del este. Todos los nobles mexicanos respondieron a Moctezuma que estaban de acuerdo en aceptar el vasalaje a Carlos V, y Flores creía que los acuerdos habían sido correctos, ya que, como de costumbre, Cortés tenía con él un abogado, Pedro Hernández. La presidencia de abogados en la conquista española es uno de los puntos más importantes.
Juan de Cáceres dijo que Moctezuma se daba por esclavo del emperador nuestro Señor. Después Andrés de Tapia dijo que Moctezuma hizo el dicho razonamiento a mucha gente de los naturales y que decían que todos eran sus señores y que así como la pregunta lo dice, fue el dicho racionamiento según el intérprete, que era Aguilar, y aclaró en lengua española, y este testigo entendía a la sazón alguna cosa de la lengua, y vido este testigo que el día Moctezuma dio la obediencia de su señorío a su majestad, y todo esto decía a todos con muchas lágrimas. Cortés en su recuento del encuentro probablemente ni mintió ni dijo toda la verdad. Él persuadió a los mexicanos para que aceptaran su versión de los hechos a través de una mezcla de amenazas y encantos. Poco pudieron hacer los nobles mexicanos junto a Moctezuma. La pregunta de si los intérpretes, la famosa Marina, tanto como Aguilar, pudieron asegurar que Moctezuma entendiera la palabra vasallaje, tal vez debe ser examinado en más profundidad. Juan Cano, un conquistador de Extremadura, que más tarde se casó con Techipú, la hija de Moctezuma tuvo con su primera esposa, ex amante de Cortés. Una vez dijo que al principio pensó que no era claro que Moctezuma hubiese entendido la ceremonia debido a la imprecisión de la traducción, pero más tarde se corrigió y dijo con firmeza que el almanaque había entregado formalmente sus dominios a Cortés y Carlos V. La residencia entera, como ya he dicho, ocupa de los legajos 220 a 225 de la sección Justicia en el Archivo General de Indias, alcanzando no menos de 300 folios. 3.000 folios. 3.000 folios probablemente suman por lo menos 5 tomos de 500 páginas. Luis Ponce de León, el primer juez de la residencia de Cortés, llegó a México un 14 de julio de 1526. Ponce era un joven y prometedor abogado, primo de Martín de Córdoba, el conde de Alcaudete. Los Ponce de León eran naturalmente una de las familias más importantes de Sevilla. Recién ha vuelto Cortés de su desastrosa expedición a Iberas, cuando Ponce, en todo su derecho, llevó a Cortés a la vara, pero días más tarde sufrió de envenenamiento, aparentemente producto de comer una especie de natilla, que lo llevó a la muerte el 20 de julio. Fue sucedido como juez de residencia por Marqués de Aguilar, un anciano letrado de Santo Domingo, que ya se encontraba endeble, nativo de Écija, en Andalucía, primo hermano del famoso intérprete Jerónimo de Aguilar. Él también murió en breve, en marzo de 1527. El gobierno de Nueva España, México, fue entonces tomado por el tesorero real, Alfonso de Estrada, que se creía era hijo ilegítimo del difunto rey Fernando. En España había sido corregidor de Cáceres y almirante en Málaga. Pronto llegaron los jueces de la primera audiencia a Nueva España. Ellos debían asumir la dirección de la residencia de Cortés, quien para entonces había vuelto de Castillo con el fin de establecer en la corte su buen nombre. Volvió Cortés a Nueva España como marqués, pero no como gobernador.
La nueva audiencia presentó un cuestionario con 38 preguntas, junto a una lista de 30, 15 a responder al capítulo secreto y 15 relacionados a las actividades que los oficiales que habían trabajado con Cortés. Se solicitó el testimonio de 22 testigos. Hubiera hombres interesantes, pero ninguno era amigo de Cortés. Incluyó a Bernardino Vázquez de Tapia, proveniente de un lugar cerca de Oropesa, en Castilla, y cuyo padre parece haber estado en el Consejo Real de Castilla. Incluyó también Gonzalo Mejía, de Jerez de los Caballeros, que había estado prisionero de los indios cubanos por varios años, Cristóbal de Ojeda, un médico independiente de Sevilla que acusó a Cortés de asesinar a su esposa Catalina, Antonio de Carvajal, proveniente de Toro en Zamora, hijo de un cura y una pescadora, Francisco de Orduña de Tordesillas, hijo de un notario, Bernardino de Santa Clara, de una familia judía de Salamanca, y tenía muchas conexiones interesantes en España, y Jerónimo de Águila, el intérprete, quien ha sobrevivido varios años viviendo con los indios en Yucatán. Vázquez de Tapia estableció un tono hostil al acusar a Cortés de amasar una inmensa fortuna, de construir ostentosos palacios con torres, de seducir a todas las mujeres que trabajan en su casa, incluso a las sirvientes, de apostar y profesar blasfemias. Vázquez de Tapia también sostenía que Cortés trató de matar a todos aquellos que se oponían a él. Juan de Burgos y Antonio de Carvajal también sostenían que Cortés asesinó a su esposa, Catalina, cuando volvió inesperadamente a Nueva España. Todos estos alegatos fueron realizados entre enero y abril de 1529. La defensa de Cortés comenzó en mayo, dirigido por un señor García de Llerena de Burgos, un hermano lego, que acusó a la audiencia de varias irregularidades. Llerena era de origen judío probablemente. Eventualmente sostuvo que los jueces de la audiencia no estaban en condiciones de juzgar a Cortés debido a que era sabido que eran sus enemigos. Este argumento no fue aceptado. Y en el Consejo de Indias, el gran burocracia administrativa en España, que se ha ocupado del gobierno del imperio, también el Consejo de Indias también rechazó algunos descargos realizados de parte de Cortés. Todos estos documentos relacionados a la residencia fueron enviados al Consejo de Indias. En julio de 1530, Cortés retornó a Nueva España desde Castilla, donde estuvo preparando su defensa por un largo periodo. La residencia fue retomada en enero de 1534. Un nuevo cuestionario de no menos de 380 preguntas fue presentado por los amigos de Cortés, incluyendo 442 preguntas relacionadas a un nuevo capítulo secreto. La audiencia comenzó el 20 de abril de 1534 y continuó por más de 2 años hasta otoño de 1537. La mayoría de los amigos de Cortés participaron, especialmente Luis Marín de San Luque de Barrameda, de quien el padre era genovés, Andrés de Tapia, quien se transformó en subcomandante de Cortés,
provenía de una familia de Medellín, al igual que Cortés. Juan Jaramillo, un extremeño cuyo tío había estado en el primer viaje de Colón. Francisco de Montejo, futuro conquistador de Yucatán, proveniente de Salamanca, y por el momento uno de los principales partidarios de Cortés en Castillo, junto a Alonso Hernández Portocarrero. Alonso de Villanueva de Serena, un fundidor en la primera parte de la expedición de Cortés. Francisco de Terrazas, que era nacido en Fregenal de la Sierra, un pueblo muy judío en Extremadura, era el padre del poeta más importante de Nueva España al fin del siglo XVI. También estaba Juan de Ortega, nativo del pueblo de Cortés, Medellín, Cortés Medellín, pero que no había participado en la conquista. Juan de Salcedo era uno de los que había financiado los viajes de Cortés. Francisco de Solís de Santander había estado con Cortés desde 1519 en La Habana en adelante. Gonzalo Rodríguez de Ocaña era un buen soldado de caballería, proveniente de Villanueva de Bacarata en Extremadura, igual que Jaramillo. Francisco Dávila conoció a Cortés en Cuba. Los partidarios de Cortés incluían 3 importantes franciscanos encabezados por el inmortal Mutalinia. Me cuesta creer que algunos de ellos habían mentido con su testimonio, particularmente Mutalinia. El Consejo de Indias recopiló los documentos, pero nunca llegó a conclusión. Cortés contó que a la vista de sus logros, toda la cuestión de su residencia podría haber sido olvidado. El Consejo, preocupado por la cuestión de cómo tratar a los indios desde el punto de vista del Bartolomé de las Casas, tampoco realizó juicio sobre eso y a la residencia nunca se completó. El distinguido historiador de México, don Enrique Krause, editor de la influente revista Letras Libres, quiere organizar una edición completa de esta residencia. Yo espero que don Enrique, el heredero de Octavio Paz, encuentre el apoyo necesario para poder realizar este proyecto tan importante, difícil, pero sobre todo fascinante en la historia de México, de España y de América. Me parece sorprendente que todavía no se ha realizado este trabajo. Por ejemplo, ¿tengo 2 minutos más? Sí. Me parece sorprendente que todavía no se ha realizado este trabajo. Por ejemplo, el testimonio de don Juan González Ponce de León, un hijo del descubridor de Puerto Rico, etc., es fascinante. Dijo, voy a citar al castellano del siglo XVI, dijo que por qué este testigo y otras personas estando en Coyoacán fueron con la dicha doña Catalina Juárez a ver una huerta de Juan Garrido. Garrido fue un negro, unos pocos negros en la expedición de Cortés, y andando paseando por ella le dio tan recio el mal de corazón o de madre que cayó amortizada en el suelo, y que este testigo le atentó al pulso muchas veces y parecía que estaba muerta y fría, y poder de agua y con cebollas que le reflejaba por las narices, donde a más de 1 hora y media tornó en sí como muerta, y estuvieron este testigo y los otros muy gran preto con ella, y hasta que tornó más en sí, y ya llevaron al apostento del dicho marqués, y que esto sabe debido a esta pregunta. Otro párrafo. Dijo que la sabe como en ella se contiene,
preguntando cómo la sabe, dijo que porque este testigo vio en la cámara donde se acostaba el dicho Márquez y la dicha doña Catalina, su mujer, muchas mujeres y pajes, y que aquella noche que falleció, vio este testigo a la dicha doña Catalina Juárez, sentada a la mesa con el dicho Márquez y otros caballeros mal dispuesta. Y este testigo y Juan Juárez, hermano de la dicha doña Catalina, estaban a las espaldas de ella, mirando una carta y joyas de oro, y que le dijo el dicho su hermano que por qué no cenaba, y este testigo le dijo que con codicia de las joyas no quieren cenar, y ella respondió que no era sino que tenía el mal que le había dado en la huerta cuando este testigo y los otros fueron con ella, y que aquella noche, a medianoche, remaneció muerta, y que cree que te digo que de aquel mal murió, y que así es público y notorio. Dijo que la sabe como en ella se contiene. Preguntando cómo la sabe, dijo que porque este testigo, González de León, de este testigo vivido, el dicho Márquez hace mucho sentimiento por la muerte de la dicha doña Catalina Suárez. Qué curioso que este testimonio importante nunca ha sido utilizado por los amigos de Hernán Cortés. Espero haber indicado el interés de la residencia de Cortés, el hecho de que hay mucha información en el archivo que hasta hoy no ha sido consultado. Señor Krause puede hacerlo muy bien. Otra vez el nuevo mundo puede salvar el honor del viejo mundo. La residencia no es el único documento importante en el archivo de Indias. Hay muchos, por ejemplo, muchos documentos donde informaciones de servicios y méritos. Hay una cantidad de más documentos que siempre que se puede consultar y trabajar. Y espero que un día eso va a ser posible para alguien, posiblemente alguien en esta sala de hoy. Muchas gracias por su paciencia. Perdone por mi castellano, que es siempre una vergüenza después de 40 años de trabajar en esta lengua. Muchas gracias. Muchas gracias.